o el nombre de la segunda enseñanza. El servicio pide esfuerzo físico y mental. Repito el título de esta enseñanza: el servicio pide esfuerzo físico y mental. Anote, por favor, primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al versículo 12. Repito la cita: primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al versículo 12. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Versículo 10. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Versículo 11. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. Versículo 12. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. De favor, anote: el servicio a Dios exige lo mejor de nuestras fuerzas. Repito toda la frase: el servicio a Dios exige lo mejor de nuestras fuerzas. Los versículos 10 y 11 de primera de Pedro 1 nos dan una comprensión clara. Repito, los versículos 10 y 11 de primera de Pedro 1 nos dan una comprensión clara del esfuerzo que hicieron los profetas del Antiguo Testamento. ¿Alguien se quedó? Regreso a donde se ha quedado. Bueno, lo digo todo. Los versículos 10 y 11 de primera de Pedro 1 nos dan una comprensión clara del esfuerzo que hicieron los profetas del Antiguo Testamento para dejarnos a todo nacido de nuevo. Dejarnos a todo nacido de nuevo. Y a quienes continúen siendo alcanzados por el Evangelio de Dios a través de su fe para salvación. Repito esa última frase: y a quienes continúen siendo alcanzados por el Evangelio de Dios a través de su fe para salvación, el costo de su investigación, Por eso yo dije, el servicio a Dios exige lo mejor de nuestras fuerzas. Así como estos profetas del Antiguo Testamento, usted y yo, para llegar a ser, como la primera enseñanza que di, competentes, nos exige, así como se lo digo, que demos todo para dar el mejor servicio en el departamento donde estemos. Por ejemplo, para darnos una idea más clara, ¿de qué profetas está hablando aquí Pedro? Acompáñenme al Salmo 22, versículos 14 y después 16 al 18. Salmo capítulo 22, versículo 14 y después versículos 16 al 18. Dice el Salmo 22, 14: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como de cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿De quién está hablando aquí este texto? De Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿Se acuerdan? Dice que sudaba como gotas de sangre.
de tan grande la ansiedad. Pero si observamos cuando se escribió el Salmo 22 y cuando estuvo Jesús en el huerto de Getsemaní, fueron muchísimos años antes. Pero sigamos leyendo versículos 16 al 18 del Salmo 22, que dice ahí: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, que dice enseguida: horadaron mis manos y mis pies, me abrieron agujeros en mis manos y en mis pies. ¿De quién está hablando David ahí? Después dice: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. ¿Por qué Jesús podía contar sus huesos? Les recuerdo que Jesús fue flagelado. ¿Qué es la flagelación? Es cuando nos golpean hasta que nos desgarran todo lo que es carne. Jesús quedó exponiendo sus órganos después de que lo flagelaron. Dice el siguiente versículo: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Usted cree que esta revelación Dios se lo dio a David así nada más? David era un hombre, en este tiempo David era pastorcito de ovejas, pero David era un hombre que pasaba horas y horas meditando o contemplando en las cosas de Dios. Mientras las ovejitas comían o descansaban, David estaba meditando en las cosas de Dios. Y yo le digo algo: cuando David meditaba no existía Biblia, no había Biblia. Esto era algo todavía más complicado. He ahí lo que dije en mi comentario: el servicio a Dios exige lo mejor de nuestras fuerzas. Veamos otro texto de otro profeta que se incluye aquí: Isaías capítulo 53 versículo 12. Isaías capítulo 53 versículo 12. Dice el versículo 12: por tanto, aquí está hablando el Señor, yo le daré parte con los grandes, habla de Jesús, y con los fuertes repartirá despojos. Enseguida dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él, Jesús, llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta profecía se escribe más o menos 750 años antes de la venida de Jesús. ¿Cómo es que al profeta Isaías le llegó esto? Porque él puso lo mejor de su vida, él puso lo mejor de sus fuerzas, de su mente, al estar en comunión con Dios. Y ahí el Espíritu, aquí dice de Cristo, pero se entiende que es el Espíritu Santo el que les iba revelando. Veamos otra escritura: Zacarías capítulo 12 versículo 10. Zacarías capítulo 12 versículo 10. Espero ya lo haya encontrado. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y enseguida que dice: y mirarán a mí. ¿Quién es ese mirarán a mí? Jesús, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Por favor anótelo. Estos profetas, de favor anote esto que le voy a decir, le va a ayudar mucho. Estos profetas invirtieron mucho tiempo. Estos profetas invirtieron mucho tiempo. Un desgaste de su energía grande, un desgaste de su energía grande, tanto mental como emocional y físico. Un desgaste de energía grande, tanto mental, emocional como físico. ¿Me regreso a alguna parte de lo que dije o voy bien? Repito pues, estos profetas invirtieron mucho tiempo, un desgaste de energía grande, tanto mental, emocional como físico, para conseguir tener la revelación, que nos dejaron en las Escrituras.
Repito, para conseguir tener la revelación que nos dejaron en las Escrituras. Desde luego, con la gracia de Dios. Repito lo último que dije, desde luego, con la gracia de Dios. Es lo que dicen los versículos 11 y 12 de Primera de Pedro 1. Desde luego, con la gracia de Dios, versículos 11 y 12. Pero, si los profetas, repito todo, pero si los profetas no se hubieran esforzado, Dios nunca les habría revelado esta verdad. Si los profetas no se hubiesen esforzado, Dios nunca les habría revelado esta verdad. ¿Cómo es que se obtiene una enseñanza? ¿Cómo es que se obtiene una capacidad donde usted guste y mande en los departamentos de la Iglesia de Dios? ¿Cómo? Esforzándonos. Cuando su servidor estaba aquí apoyando más continuamente la alabanza, cada vez que enviaba el que iba a dirigir los cantos, qué cantos se iban a entonar al Señor en ese servicio, su servidor mínimo ensayaba de 5 a 6 repeticiones cada canto. Cuando yo le dije eso a un músico que está aquí, me dijo, ¿tanto? No, le dijo, ¿y por qué no me da tiempo? Porque necesito estudiar para predicar, necesito estudiar para enseñar, necesito visitar enfermos, consejerías. Pero mínimo cada canto son 5 o 6 repeticiones. Y cuando no me sale alguna nota o veo que no voy bien en el tiempo, ahí estoy, ensaya hasta que lo domino. Alguien que me apoyaba aquí con la guitarra me dijo un día, ¿y cómo le hace para aguantar tanto? Dice, porque yo a la tercera canción ya no aguanto los dedos, ya me duelen. Pues así me dolían al principio. Pero pues uno ahora sí que va uno agarrando callo, como se dice, ¿verdad? Y le seguimos. Últimamente, créame, aquí me salió un hueso en esta parte. Me salió como un huesito de tanto forzar este brazo, con la guitarra. O sea, en el ministerio se pagan precios altos, pero vale la pena. Créanme, vale la pena. Porque es para Dios y es para personas, sobre todo aquellas personas que vienen con un corazón que quieren salvación. Vale la pena, a final de cuentas. Ahora, si no dedicamos nuestras fuerzas al máximo a Dios, ¿a poco no se lo dedicamos al mundo? ¿A poco no? Yo me acuerdo cuando andaba ahí sacándole brillo a las pistas de las discotecas o de los centros de baile. No, hombre, desde como 8 de la noche hasta 4 de la mañana sacándole ahí a las pistas y acabándome las suelas de mi zapato. No era un esfuerzo grande. Y vea en dónde estaba yo acabando mi vida. En las discotecas, en los antros. Ahora, ¿cómo no acabarnos la vida para Dios? Pregunto. Bueno, ahí se lo dejo. Necesito continuar. Para ampliar un poquito más lo que estoy enseñando sobre estos profetas, para ampliar más sus notas si gusta, si no solo escúchenlo. Para que los profetas nos enseñaran acerca de la salvación, si gusta anotarlo, si no solo escúchelo, es opcional. Para que los profetas nos enseñaran acerca de la salvación o liberación del pecado y la muerte eterna, repito todo lo que dije, para que los profetas nos enseñaran acerca de la salvación o liberación del pecado y la muerte eterna a quienes por la fe lo hemos recibido, de la muerte eterna a quienes por la fe lo hemos recibido, ellos, ¿quiénes? Los profetas, buscaron con interés, cuidado, eficiencia y rapidez lo que Dios les estaba comunicando. Eso es lo que enseña Primera de Pedro 1:10. Ellos buscaron con interés, cuidado, eficiencia y rapidez lo que Dios les estaba comunicando. Es lo que enseña Primera de Pedro 1:10.
Además, estos profetas examinaban sus propios escritos. Repito, además, estos profetas examinaban sus propios escritos acerca de lo predicho de Cristo. Repito, examinaban sus propios escritos acerca de lo predicho de Cristo. Y de ahí el Espíritu de Cristo. Acerca de lo predicho de Cristo. Y de ahí el Espíritu de Cristo les atestiguaba o les aseguraba que así era. Repito, y de ahí el Espíritu de Cristo les atestiguaba o les aseguraba que así era. Esto es lo que enseña Primera de Pedro 1, 11 y 12. Primera de Pedro 1, 11 y 12. El servicio, ¿por qué pide esfuerzo? Porque no basta simplemente con, por ejemplo, en este caso, en esta actividad de ahorita, tomar notas. No es suficiente. Necesitamos pasar en nuestras notas. O vámonos a algo más específico. Usted da clases de escuela infantil o en otros departamentos, o da enseñanzas a otras personas, o aconseja. ¿Qué debe usted hacer? Lo que hacemos todos los servidores de Dios. Cuando ya tenemos esos textos, cuando ya tenemos esa enseñanza, nuevamente checamos nuestros propios escritos, lo que tenemos en las notas. Y vamos, Señor, esto es lo que voy a decir, esto es lo que voy a enseñar. Así está bien, Señor. Yo lo que hago, literal, yo levanto este cuaderno o los cuadernos que uso y yo le digo, así es, Señor. Esto así es. Si no es así, dime. Nada me cuesta romper estas hojas y tú dirígeme. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Lo mismo que hizo con estos apóstoles. El Espíritu Santo nos dice, así es. Y usted dice, te habla de muchas formas. Principalmente hay un sentir del Espíritu Santo en el corazón. Hay un sentir que dice, vas bien. Y cuando ya hay una aprobación de Dios por el Espíritu Santo, yo solo le digo, Señor, tú eres el ministro, por favor compártelo. Yo solo soy tu instrumento para que seamos bendecidos todos. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que enseña Primera de Pedro 1, 11 y 12. Ahora, aplicando este principio bíblico. ¿Cuál? El que le vengo enseñando. Para cada uno de los servidores de esta congregación, aplicando principio bíblico para todos los que servimos en esta congregación y en las congregaciones que nos escuchan, si gustan aplicarlo. Nuestro trabajo, porque eso es ministerio, eso es servicio, nuestro trabajo demanda competencia o aptitud, ya lo enseñé. Nuestro trabajo demanda competencia o aptitud, estudio y oración. Repito, nuestro trabajo demanda competencia o aptitud, estudio y oración para ser claros y exactos. Repito, para ser claros y exactos. Al exponer o declarar cualquier tema, enseñanza o consejería bíblica. Repito eso último, para ser claros y exactos al exponer o declarar cualquier tema, enseñanza o consejo bíblico. Algunos de ustedes se dieron cuenta, terminando el servicio, vinieron unas personas que no conocían del Señor, pero vinieron ya que había terminado el servicio y me dijeron, ¿nos puede aconsejar, pastor? Le dije, sí, con mucho gusto. Me las llevé allá al fondo. Y esas personas me decían, quiero ser cristiana, yo y mi hijo, ¿cómo le hacemos? Imagínense que yo le digo, vamos a orar. Diga, Padre, perdóname mis pecados. Jesús, te abro mi corazón, entra. Ya es usted salva, señora. Pregunto, ¿es lo que hacen la mayoría de las congregaciones que se dicen cristianas? Sí, es lo que hacen.
Con esa señora me llevé más de 1 hora, con ella y su hijo, enseñándole el plan de salvación. ¿Cómo es el plan de salvación? Lo tengo que reducir, ¿verdad? No lo puedo dar en 1 hora en este momento. Le enseñé que en primer lugar, esto no era una religión. Y le dije así, mire, ¿cómo es una religión? Usted llega a ese lugar religioso, usted dice mentiras. Le dije, no estoy diciendo que usted diga mentiras, pero usted llega a una religión y usted dice mentiras. Llega a esa reunión, hacen sus rituales, ceremoniales, sale usted de esa religión, sigue usted diciendo mentiras. Me dijo, sí, así es, esa es una religión, esto no es una religión. Delante de gobernación, le dije que estamos registrados en gobernación, sí es una religión, porque estoy hablando con hombres de este mundo. Y le expliqué lo que es religión, normas, preceptos, dogmas, de lo que cree ese grupo religioso. Le dije, ante gobernación, sí somos una religión, pero delante de Dios, ante la sociedad, esto no es una religión, es una relación con Dios. ¿Qué es una relación con Dios? Le dije, que usted dice mentiras. Le dije, aunque usted no las diga, usted viene a este lugar, usted se expone a la presencia de Dios en los cantos, usted se expone a la presencia de Dios en la predicación, y en el momento en que usted recibe esa predicación, usted ya no dice mentiras y se quedó. ¿Y cómo es eso? Espéreme, voy para allá. Tenía mi Biblia, lo llevé a Marcos 1:15. Lea aquí qué dice, y la señora lo leyó. Estos son los 2 fundamentos si usted quiere nacer de nuevo: arrepentirse y creer en el Evangelio. No le voy a explicar eso, si no me va a llevar mucho tiempo. Le expliqué lo que es arrepentimiento, le expliqué lo que es creer en el Evangelio, le expliqué cómo una persona se arrepiente con más textos bíblicos. Bueno, al final le dije, ¿comprendió? Sí. ¿Le quedó claro? Sí. Bueno, si usted gusta asistir a esta congregación, aquí le espero los domingos 11 de la mañana. O si usted conoce alguna congregación donde le enseñan la palabra de Dios, ahí reúnase. Sí, me dice, voy a ir a la iglesia de mi mamá. Le dije, nada más le doy este consejo: si usted después de 5 meses sigue usted igualita como llegó a ese lugar, sálgase, no sirve. Entonces no sirve. Pues no le estoy diciendo. O sea, como que sí entendí, pero no entendí. Y es normal, ¿no? Pues al no ser nacido de nuevo, pues no está el Espíritu Santo. Y este comentario lo hice por lo que le dije anteriormente. Pero veamos en la Biblia, un maestro de la Biblia, Esdras capítulo 7, por favor, versículo 6 al versículo 11. Aquí hay un maestrazo de la Biblia. Esdras capítulo 7, versículos 6 al 11. Dice Esdras 7, capítulo 7, verso 6. Dice, Esdras subió de Babilonia. Era escriba. ¿Qué quiere decir escriba? Maestro de la ley, eso quiere decir escriba. Diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba con Esdras. Versículo 7, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Versículo 8, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Versículo 11, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Hagamos un estudio profundo de este maestro de la Biblia. ¿Qué dice ahí en el versículo 6? Que Esdras era escriba. Ya se lo dije que es un escriba, maestro de la ley. Pero enseguida hay una palabra que nos va a ayudar mucho conforme a este tema. Dice que era diligente, de un vocablo hebreo, mahir, M-A-J-I-R. De este vocablo hebreo, diligente quiere decir cuidadoso, exacto y activo. Diligente, mahir, cuidadoso, exacto y activo. Hay otro texto que nos va a ayudar mucho a entender esta clase, que se llama el servicio pide esfuerzo físico y mental. En el versículo 10 dice que Esdras había preparado su corazón.
Esa expresión preparado del vocablo hebreo kum, K-U-N, kum, su significado es arreglar, alistar o preparar para que sea utilizado. Repito, preparado del vocablo hebreo kum, arreglar, alistar o preparar para que sea utilizado. ¿Qué? Su corazón. Aquí la palabra corazón del hebreo levat, L-E-B de bebé, A de dedo, levat, corazón, significa en primer lugar ser interior. Su ser interior significa aquí corazón, pero también aquí tiene el significado de entendimiento. Ser interior, entendimiento, y también tiene otro significado, ánimo. ¿Qué hizo Esdras para llegar a ser un maestro de la palabra apto? Bueno, él arregló, él alistó su ser interior, su entendimiento y su ánimo. Y sigo leyendo el versículo 10 de Esdras 7. ¿Para qué hizo esto? Dice, para inquirir la ley de Jehová. La palabra inquirir del vocablo hebreo darás, D-A-R-A-S-H, su traducción en nuestro idioma es escudriñar. Inquirir es escudriñar, es buscar y también preguntar. Repito, inquirir, darás, escudriñar, buscar y preguntar. Entonces, aquí da a entender que este Esdras, él no era autónomo. Él cuando tenía dudas, él cuando no sabía algo, él o escudriñaba en las escrituras, o buscaba con otros expertos, o preguntaba a otros expertos. Es lo que yo hago. Cuando yo me veo limitado en algún tema, en alguna situación que sucede en esta congregación, ¿yo qué hago? Me comunico con personas, yo lo sé, temerosas de Dios, con más capacidad que su servidor, y les digo, oye, hay esa situación en la congregación, ¿qué me aconsejas? Y me dicen, bien fácil, Arturo, así. Yo digo, sí es cierto. Y órale. Y es la manera, como un maestro de la palabra de Dios, como un servidor o servidora de Dios, llega a ser apta. Sigo enseñando. Dice ahí en el mismo versículo 10, ¿para qué preparaba su corazón en búsqueda de la ley de Dios? Dice, para cumplirla. Es decir, para manifestarla. Eso quiere decir aquí cumplirla, para manifestarla. Y después dice, y para enseñar. Enseñar aquí quiere decir instruir o adiestrar. Para enseñar, es decir, instruir o adiestrar ¿a quién? A los judíos, tanto en los estatutos como decreto del Señor. Finalmente dice en el versículo 11, y estoy nada más dando definiciones para comprender mejor el concepto de el servicio pide esfuerzo físico y mental. En el versículo 11 dice que Esdras, ¿cuál era su condición de él? Dice escriba versado. Estoy en el versículo 11 de la parte B de Esdras 7. Escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Escriba, ya sabemos que es maestro de la ley, pero la palabra versado del vocablo hebreo safar, S-A-F-A-R, safar, en una definición coloquial, quiere decir muy instruido. Versado, safar, muy instruido o con mucho conocimiento. Repito, muy instruido o con mucho conocimiento. A ver, ¿qué tuvo que hacer Esdras, este maestro de la ley, para llegar a ser un maestro apto? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Dónde estuvo su esfuerzo físico y mental? Todo esto lo dice el versículo 10. Es de la manera como un servidor de Dios, como una servidora de Dios, llegan a ser aptos. Le digo esto de experiencia personal, espero le ayude. Su servidor, cuando les imparte un mensaje de Dios a toda la congregación o a parte de la congregación, cuando les imparte un mensaje de Dios, un consejo, una enseñanza como en este día, su servidor dedica muchas horas, mucha energía, también buena disposición, agrego un corazón limpio y equitativo. Y de ahí, con la gracia de Dios, puedo darles enseñanzas. ¿Me di a entender? Todo esto incluye en alguien que quiere ser competente en el ministerio. Es decir, aquí hay desgaste de energía,
buena disposición, corazón limpio y equitativo y la gracia de Dios. ¿Por qué todas estas características? ¿Por qué todas estas aptitudes? Estamos hablando de aptitudes o capacidades. ¿Por qué? Sin ellas es imposible ser competente. No levanten su mano. ¿Cuántos en esta congregación o cuántos de los que estamos ahorita reunidos no tenemos el buen hábito de estudiar? No levanten su mano, pero ¿cuántos en esta congregación no tenemos el buen hábito de estudiar? He platicado por años con personas del ministerio y algunos, gracias pocos, me dan estas respuestas. Es que yo nada más empiezo a leer la Biblia y me entra un sueño. Yo le digo, ¿y cuando prendes la tele y ves Hexatlón, te da sueño? No, pero es otra cosa. Pues es más importante la Biblia, porque tú eres además servidor. ¿Me doy a entender? Mire, su servidor fue representante de más de 600 editoriales en este país. ¿Sabe qué lugar ocupaba México cuando yo representé a 600 editoriales en este país? ¿Sí sabe qué lugar ocupaba? A nivel mundial, de lectores, ya no digo de estudiantes, de lectores. ¿Cuántos saben qué lugar ha ocupado México como un país lector de libros? ¿Sí saben? Cuando Brasil nos gana, penúltimo lugar. Es decir, nos gana el último, pues. Cuando perdemos, México en último lugar, Brasil en penúltimo. Somos de los países que no leemos, culturalmente hablando. Ese es un problema en la iglesia cristiana, porque eso se trae a la iglesia. Yo quiero decirte, quiero desafiarte. Tienes que imponerte a ti mismo, servidor. Tienes que imponerte a ti misma, servidor. ¿Qué? No, yo voy a leer 1 hora la Biblia. Estoy poniendo un estándar ya, tú lo decides cuánto tiempo. Yo voy a leer 1 hora la Biblia. Cuando el servidor, la servidora hace esto, entonces tú misma, tú mismo varón, tú misma mujer, te vas a dar cuenta del beneficio en tu vida. Te lo digo por experiencia. Tú mismo vas a decir, wow, estoy metido 1 hora en las Escrituras. No sé, las que tú elijas, las que tú ocupes para tu ministerio, y tú mismo vas a decir, wow, pues me estoy dando cuenta que el beneficiado soy yo, la beneficiada soy yo, está cambiando mi carácter, mi conducta, ahora hago las cosas de otra manera. Sí, porque la Escritura es una palabra viva, tiene movimiento, obra, actúa. La palabra de Dios no es letra muerta. Es letra muerta cuando no la leemos, es letra muerta cuando la menospreciamos. Cuando la amamos, cuando le dedicamos tiempo, esto cobra vida. Nos hace inteligentes, nos hace sabios. Llega un momento en que la gente, la que está cerca de ti, te dice, oye, tú eres bien sabio, tú eres bien sabia. Y tú dices, así contestas, por la gracia de Dios. Sí, pero es que tú sabes. Bueno, es que yo me quemo las pestañas aquí, o sea, no llega por ósmosis, que no sé qué quiere decir esa palabra, pero se me ocurrió ahorita. Pero bueno, aplicando esta enseñanza a otro departamento de la iglesia, por favor acompáñeme al primer libro de Crónicas. El tema, se lo recuerdo, el servicio pide esfuerzo físico y mental. Primer libro de Crónicas, capítulo 9, versículos 17 al 28. Primer libro de Crónicas, capítulo 9, versículos 17 al 28. Dice así: y los porteros, Salum, Acub, Talmón, Ahimán y sus hermanos Salum eran el jefe. Hasta ahora entre las cuadrillas de los hijos de Leví han sido estos los porteros en la puerta del rey, que está al oriente. Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos, los coreitas, por la casa de su padre. Tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaban la entrada del campamento de Jehová. Y Finés, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él.
Zacarías, hijo de Mesalemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Verso 22. Todos estos escogidos para guardas de las puertas eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos, porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Versículo 28, hasta ahí vamos a leer. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. La palabra portero, que aparece en los versículos 17, 18, 21, 23, 24 y 26 de Primera de Crónicas 9, ya le he dado las definiciones, si le gusta anotar nuevamente, del vocablo hebreo shoer, significa guarda o persona encargada de la vigilancia y de mantener en buen estado la congregación. Repito, esto ya lo anotó, pero si lo quiere anotar nuevamente se lo vuelvo a dar. Portero, shoer, guarda o persona encargada de la vigilancia, y de mantener en buen estado la congregación. Por todo lo que leímos en estos textos, pregunto, al portero o guarda o ujier, como le llamamos ahora en nuestras congregaciones, pregunto, el trabajo de ellos, el servicio de ellos pide esfuerzo físico y mental. O sea, es muchísimo lo que hacen ellos, es muchísimo. Aquí palabras más, palabras menos, dice que el ujier es el responsable de abrir las puertas de la congregación y cerrar esas puertas cuando ya todas las personas se han retirado de la congregación. El ujier abre y cierra. Es decir, el ujier es el primero que debe estar en la congregación y es el último en irse de la congregación. Según estos textos, así es. Es decir, si esta congregación esperamos a quienes asistan allá a las 11 de la mañana, ¿a qué horas tiene que estar aquí el ujier? Por lo menos a las 10 de la mañana, por lo menos. ¿A qué hora se va a retirar? Hasta que salga el último. Imagínense, este domingo terminó mi consejería, no sé, 2:30, 3 de la tarde, ya no me acuerdo. A esa hora tenía que estar ahí el ujier, esperar hasta que su servidor, las personas que estaban conmigo, nos íbamos y cerrar. Es lo que dice aquí, no lo escribí yo. Pero además dice que estas personas cuidaban de la buena condición de la congregación. Es decir, si veían personas que alteraban el orden, ir y decirles que debían ponerse o comportarse como es debido. También de entender que ellos guiaban dentro del auditorio a quienes venían a adorar a Dios, a escuchar su palabra. Pero también da a entender, por lo que dice aquí el versículo 27, dice que los ujieres moraban alrededor de la casa de Dios, que ellos ahí dormían, porque eran también una especie de veladores. Bueno, así se dice aquí en este pueblo, no sé cómo se diga en otros países, ¿verdad? Pero ellos no dormían, o en turnos desde luego, ¿verdad? Porque ellos estaban alrededor cuidando todo lo que había en esa congregación. Con un trabajo así, el ujier necesita esforzarse física, mental, emocional, espiritual y en otros ámbitos de su vida. Sí, el ujier necesita dar lo mejor de sus fuerzas. Pero en el supuesto que el ujier diga, no, pues yo hasta aquí, no, pues yo nada más puedo dar esto. Yo te animo, ujier, si eres de ellos, de ellas, a que esta conferencia, a que esta enseñanza lo guardes en tu corazón, porque repito, es la palabra de Dios la que te debe guiar, es la escritura la que te debe gobernar.
no el pastor, no el responsable del ministerio, no, la escritura. Entonces serás un ujier que Dios va a decir: pasa, mi fiel siervo, al reposo de tu Señor. Continúo: servidoras, servidores de Dios, servidoras, servidores de Dios. En cada uno de los departamentos, de la iglesia se requiere servidoras, servidores de Dios. En cada uno de los departamentos de la iglesia se requiere empleo fuerte o activo. Se requiere empleo fuerte o activo, tanto físico como intelectual. Repito, empleo fuerte o activo, tanto físico o intelectual, para realizar de la mejor manera posible, lo que Dios nos ha encomendado. Realizar de la mejor manera posible lo que Dios nos ha encomendado. Por favor, busque Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos capítulo 12, en el versículo 11. Espero ya lo tenga delante de su vista. Voy a leer este texto en la versión Dios habla hoy. En esta versión dice así, Romanos 12, 11: esfuércense, no sean perezosos, y sirvan al Señor con corazón ferviente. Lo vuelvo a decir. Romanos 12, 11, en la versión Dios habla hoy: esfuércense, no sean perezosos, y sirvan al Señor con corazón ferviente. Te doy un consejo y secreto. ¿Cómo es que tú y yo llegamos a dar el máximo, por usar otro término? ¿O cómo es que tú y yo nos esforzamos física y mentalmente para servir a Dios? ¿Cómo? Teniendo un corazón ferviente para Dios. Ese es mi secreto. Teniendo ¿qué? Un corazón que arde, que hierve de amor por Dios, que hierve de gratitud a Dios y a Cristo. Y esto es lo que hace que el servidor, la servidora, se esfuerce, que dé el máximo. Yo me digo a mí mismo: si Cristo Jesús dio su vida por ti cuando tú andabas pecando, ¿qué tú qué no puedes dar algo más de ti? ¿No puedes morirte ahí en el esfuerzo para que hagas bien tu trabajo? Es lo que hago yo por mí. Cuando habemos servidoras, servidores que no tenemos este corazón, a eso se debe que no demos el máximo cuando le servimos a Dios, cuando le servimos a Cristo. Este es el secreto. ¿Quién no escribió este texto? Pablo. ¿Y cómo era Pablo? Era un hombre incansable. Era un hombre que no descansaba hasta no ver terminado el trabajo que Dios le encomendó. Casi concluyo con este texto. Lo leí el domingo, en la predicación del domingo, ahí en Hechos 17:1. Solo es una referencia por lo que dije de Pablo. Dice ahí: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Escúcheme bien, de Anfípolis a Apolonia se dice que habían más o menos 50 kilómetros, más o menos. De la ciudad donde estaban para salir a Anfípolis, habían aproximadamente otros 50 kilómetros. Y de Apolonia a Tesalónica habían aproximadamente otros 50 kilómetros. Eran 48, 49 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros tuvo que caminar Pablo? ¿O cuántos kilómetros Pablo tuvo que ir montado en una bestia? Porque entonces no había otro transporte para llegar a Tesalónica. Solo para llegar. ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué es lo que hacía que Pablo caminara esas distancias para ir a predicar el evangelio? Sabiendo que en todo lugar donde llegaba
En cuanto empezaba a predicar el evangelio, en cuanto las personas se convertían, le venían las pedradas. Literales, literales. O sea, él donde quiera que iba lo querían matar por predicar el evangelio. ¿Qué era lo que hacía que Pablo fuera así, esforzado? Que no le importara el cansancio, que él hiciera su trabajo al máximo, que él amaba fervientemente a Dios. Esa es la clave. En tanto no tengamos eso en el corazón, no nos esforzamos, no damos el máximo siempre. Y esto se ocupa en la obra del ministerio. Es necesario. Termino con esta ilustración. Esto me lo platicó una jovencita en Guadalajara. Llegó un violinista al Teatro Degollado de la ciudad de Guadalajara, un violinista ruso. Y entonces a la jovencita le gustaba mucho la música clásica. Estaba con nosotros ahí en casa de oración. Entonces ella, como le encantaba el violín, ella estudió eso, ahí en la Universidad de Guadalajara. Entonces ella compró primera fila, no sé cuánto pagó. El asunto es que ella se deleitó con ese violinista. No les puedo explicar lo que ella decía en su testimonio. El asunto es este: después que termina el concierto del violinista, le aplauden y todo, y el violinista pues daba las gracias, ¿no? La joven se acercó y le dijo: yo daría mi vida por tocar el violín como tú lo tocas. Y el violinista ruso le contestó: exactamente eso di. ¿Me di a entender? Exactamente eso di, dijo el violinista. Mi vida para llegar a ejecutar el violín así. Es lo que demanda Dios de ti y de mí en cualquier departamento. Que demos la misma vida por el servicio a Dios y a su iglesia. Amados, amadas, con esto concluimos la segunda enseñanza. Si Dios nos presta vida, nos vemos el próximo miércoles en estas clases de servidores. Y antes, pues el domingo, nuestra reunión general. Gracias por estar aquí, Dios le bendiga. Si en algo más le podemos servir, aquí estamos todavía.